Muy bien, ya estamos de regreso en Código Salud. Qué bueno que te integras a la transmisión. Vamos a platicar de temas interesantes. Mi nombre es Mariano Riva Palacio y continuamos con el programa. Mira, una mala alimentación no solo genera un incremento de peso, sino una gran variedad de enfermedades crónicas, las cuales vuelven más complicadas tanto la recuperación ante un padecimiento y los efectos, y llevan al paciente a un estado de salud pues deplorable. Hoy averiguaremos cómo afecta la nutrición a la salud y en caso de tener una enfermedad crónica, cómo alimentarnos. Por eso está con nosotros ya la doctora Abril Gutiérrez, nutrióloga clínica, pero antes de platicar con ella te tengo más datos y regresamos a platicar con nuestra especialista. La nutrición tiene tres fases principales: digestión, metabolismo y excreción. En la digestión se mastica e ingiere el alimento. En el metabolismo, el alimento se descompone químicamente para ser absorbido por el cuerpo. Finalmente, en la excreción se desechan los residuos de este proceso. Algunas enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición incluyen enfermedades cardíacas, hipertensión o presión arterial elevada, trombosis coronaria, accidentes cerebrovasculares, diabetes mellitus, cáncer y osteoporosis. Importante la alimentación y como ya te comentaba, vamos a platicar con nuestra invitada, la doctora Abril Gutiérrez, nutrióloga clínica. Abril, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Oye, mira, la alimentación en términos generales, independientemente, pues bueno, es una base precisamente para tener una buena salud. Evitar el sobrepeso, una mala alimentación nos puede llevar a que tengamos kilos de más, obesidad y después la serie de complicaciones. Pero vamos a hablar específicamente ya cuando una persona tiene una enfermedad, sobre todo las crónicas, ¿no? ¿Cómo se debe alimentar una persona que ya está enferma con este tipo de padecimientos que, pues bueno, ponen en riesgo también su vida? Bueno, eso va a depender principalmente del tipo de patología, ¿no? Si tenemos enfermedades, por ejemplo, como diabetes, como el sobrepeso, la obesidad, pues el tratamiento va muy enfocado a reducir la ingesta calórica, el seleccionar bien el tipo de alimentos, ya que hoy en día tenemos mayor consumo de alimentos con una alta carga o densidad energética, lo que conlleva mayor acúmulo de grasa, mayor riesgo de acúmulo de tejido adiposo y más descontrol tanto de diabetes o de alguna otra enfermedad como cardiovascular. En el caso de la hipertensión, por ejemplo, que es otra enfermedad crónica bastante que está en mucha prevalencia hoy en día, pues el tratamiento también va enfocado a reducir el consumo de sodio, pero pues eso va a depender también del tipo de... El sodio es la sal, exactamente, ¿no? La sal que le ponemos a los guisados, sí, a la sopita, etcétera, etcétera. Hay que bajarle. Exacto. Sí, bueno, si lo queremos, si ya está el paciente con este problema como diabetes, pues sí tenemos que enfocarnos, como yo decía, en reducir la ingesta calórica y seleccionar muy bien el tipo de calorías que consume, porque tenemos como una idea de que todos los carbohidratos en sí son malos, pero en realidad no es tanto el carbohidrato, sino el tipo de carbohidrato que el sujeto ingiera. ¿Por qué? Porque lo más común es que consumimos carbohidratos simples, que son mucho más dañinos, digámoslo así, porque se absorben más rápido en sangre y dificultan mucho el control de glucosa en sangre, ¿no? En el caso de la hipertensión, pues sí, el consumo también de este tipo de alimentos industrializados nos lleva a un consumo muy elevado de diferentes tipos de sales, porque no nada más encontramos el sodio en esos alimentos, sino que encontramos sales como el potasio, algunos fosfatos, que eso también ocasionan otro tipo de problemas. Y que ¿no? ya se tienen buenos avances, doctora. Por ejemplo, aquí en la capital del país, como en muchas partes de la República Mexicana, por ejemplo, uno llega a un restaurante, incluso ya en algunas fonditas, por ejemplo, estas cocinas de comida económica que le llaman, por ejemplo, ya ni siquiera ponen el salero en la mesa, a menos que el comensal pida que le lleven la sal. Sí. Ya de entrada estamos como que empezándonos a acostumbrar a ya no tener necesariamente el salero, porque antes ni siquiera probábamos el alimento y ya le estábamos echando la sal, ¿no? Entonces, sí, esto propicia, por ejemplo, una elevación en la presión arterial. Sí, pero en realidad el consumo de sal, lo que nosotros agregamos al alimento es lo que menos nos aporta sal durante el día. En realidad nuestro mayor aporte de sal proviene de alimentos industrializados. Ese es el problema porque finalmente es lo que más rápido consumimos, ¿no? Lo que la mayoría, por ejemplo, de los niños, los jóvenes, incluso los adultos, se les hace más fácil llegar a una tienda de autoservicio, comprar algún alimento rápido
y bueno, ese alimento no solo va acompañado de una alta carga energética, sino que también va con una alta cantidad de sodio. Entonces, el aporte de sodio durante nuestro día viene a partir de ese tipo de alimentos en su mayoría. El 80% de nuestro consumo de sodio proviene de alimentos industrializados. Entonces, por ello, si nuestra intención es disminuir el aporte de sodio en una persona, pues es enfocarnos principalmente a reducir el consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Y estamos hablando con la doctora Abril Gutiérrez sobre las enfermedades crónicas y cómo tiene la persona, una vez diagnosticado con este tipo de padecimientos, modificar su alimentación para que contribuya precisamente con el tratamiento farmacológico y tengan mejores resultados. ¿Qué te parece, doctora? Precisamente aquí en nuestra pantalla de fondo vamos a ver una serie de datos interesantes sobre cuando se padece una enfermedad crónica, qué tipo de alimentación es la que se tiene que evitar, ¿no? Nutrición con una enfermedad crónica, que el consumo de grasa sea el 25% de la ingesta total. ¿Es correcto? El consumo de grasa sea el 25%. No nos pasemos más de esto, un 25-30% de grasas si Sí. padecemos alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Así es, sí, asegurarnos que no supera el 25% de grasa, pero sobre todo enfocarnos en que el tipo de grasa, de preferencia, evitar el uso de grasas, por ejemplo, saturadas o grasas trans, que las obtenemos de fuentes como alimentos procesados o de alimentos que vienen con mucha, pues, alimentos fritos o alimentos como las fritangas, ¿no? Ajá. Lo que encontramos Que además ahora en gustan un México. montón. La cosa es que a la mayoría de las personas, no digo que a todas, pero mucha gente, por ejemplo, va a este tipo de lugares y consume este tipo de alimentos. Sí, porque Frituras. bueno, al menos aquí en la Ciudad de México es muy común Es muy llegar común ver y tantos puestos en ver la calle. puestos en la calle, exacto, y ese tipo de aceite que se utilizan para alimentos fritos, pues es un aceite que se somete a temperaturas muy elevadas y que daña el tipo de aceite. No es porque todos los aceites sean malos, sino el cómo lo utilizamos, ¿no? Por ejemplo, es malo comer demasiadas alimentos empanizados, por ejemplo, pechuga empanizada, pollo empanizado, bistec empanizado. Sí. No hace tanto bien. No, porque es lo mismo. Para nosotros lograr hacer un alimento empanizado tenemos que elevar a una temperatura muy elevada el aceite y es cuando ahí nosotros lo modificamos y genera esos compuestos dañinos que incluso se han asociado como compuestos cancerígenos. Ya, entonces, naturalito, yo creo que es mejor de vez en cuando Así es. el empanizado, pero no Muy de a vez en cada cuando. rato, exactamente, muy de vez en cuando. Vamos a ver precisamente el siguiente dato que nos preparó producción: consumir menos de 300 miligramos de colesterol por día. Esa parte se me hace muy interesante porque luego no sabemos como consumidores o si ya es una persona enferma cómo tener este dato, es decir, como cuando te dicen una porción, la puedes medir, por ejemplo, un pedazo de bistec Ujú. con la palma de tu mano. Ok, Así es. perfecto. Pero ¿cómo yo sé que tengo que consumir 300 miligramos de esto? De ¿Cómo lo colesterol. logro hacer? ¿Dónde lo mido? Bueno, en sí va a ser complicado. La verdad es que siempre el apoyo de un nutriólogo o alguien que nos pueda calcular exactamente cuánto colesterol debemos de consumir al día va a ser más sencillo porque difícilmente nos vamos a poner a calcular el colesterol en cada alimento. Ujú. Sin embargo, algo que sí podríamos nosotros usar habitualmente es evitar alimentos que tienen un alto contenido de colesterol, por ejemplo, alimentos, las carnes rojas, los mariscos, ¿sí? Tienen un gran aporte de colesterol. Por ejemplo, los alimentos también procesados o los alimentos que tienen muchísima grasa como la panadería nos aporta también una gran cantidad de colesterol. Y es que ¿no? nos encanta el pan, doctora. Exacto. ¿Estás de acuerdo que Sí. en México no perdonamos el cafecito, el No. chocolatito caliente, lo chopeamos incluso, o lo sopeamos, como dirían algunos, Sí. con el pan? Sí. Acabamos de pasar la festividad de muertos y ¿qué es lo que más se vende y se Y ya disfruta en viene familia? Navidad. El pan, y ya viene Navidad y después viene la rosca de Así Reyes. Ahí la idea es realmente medirte, ¿no? O sea, es lo Ujú. que te decía, conocer las porciones, ir de la mano como con un nutriólogo, como tú comentas, y saber hasta dónde sí y hasta dónde eso. Así No, es. no es que nos estés prohibiendo Ujú. su ingesta, sino hay Sí. que saber hasta cuándo y Sí. hasta qué porcentaje. Y bueno, la recomendación o lo que se ha escuchado y que es muy típico decir, bueno, es comer poquito pero de todo, pues en realidad la idea surge porque si nosotros hoy en día no hacemos actividad física, la vida es muy sedentaria hoy en día, entonces nuestro gasto calórico está muy por debajo de nuestro consumo calórico y por ello empezamos a acumular más tejido adiposo, más grasa y tenemos mayor probabilidad de tener este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, el tener un consumo más bajo en calorías nos puede ayudar
pues obviamente a reducir el consumo de colesterol, de grasas al menos saturadas, de sodio, etcétera. En general, reducir el consumo calórico nos va a ayudar a tener como más balance, ¿no? de nutrientes durante el día. Y recordar también que conforme avanzamos en edad, pues el metabolismo cambia, Exacto. se alenta, ya no somos igual cuando teníamos 23 años que a tener 50 o 55. Entonces, Así es. por eso también mayor acumulación de grasa, mayor acumulación de colesterol, sobre todo el malo, ¿no? Y triglicéridos, que esto aunado a una enfermedad crónica, pues Ujú. bueno, dificulta todavía más el que los podamos desechar, ¿no, doctora? Sí, así es. Sí, de hecho, este tipo de colesterol de las fuentes que ya comentaba, pues promueven la formación de este colesterol malo que conocemos, o colesterol LDL, que va a fomentar más la aparición de enfermedades o de cardiopatías, ¿no? Va a generar aterosclerosis, que es ese como engrosamiento de las arterias, que fomenta el riesgo cardiovascular, y que el tener una baja ingesta, por ejemplo, de verduras, de frutas, de grasas mono o poliinsaturadas que promueven la formación de colesterol bueno, Ujú. pues eso es lo que lleva a esa alteración en el tipo de colesterol que tenemos en sangre, ¿no? Entonces, la recomendación básicamente es, estemos sanos o no, tener Ujú. un balance, un control en nuestra alimentación. Recuerda, la semana pasada incluso, doctor, aquí nos vinieron a platicar sobre los superfoods, ¿no? Sí. O los superalimentos que ahora están muy de Muy moda. de moda. Y hay una lista impresionante. Ahorita recuerdo, por ejemplo, las espinacas. Ujú. La espinaca está considerada dentro de las superfoods. Y ¿estás de acuerdo que no cuesta trabajo consumir Conseguirlas. ni conseguirlas? No, O sea, no necesitamos ir a una tienda exclusiva de superfoods Exacto. para tener espinaca. Ahora entiendo que a lo mejor habrá gente a la que le guste el sabor de la espinaca y a quien no. Ujú. Pero el chiste es buscarle, encontrar, hay sabores distintos y podemos acercarnos a una sana alimentación que además de saber que nos hace bien, nos guste al paladar. Es posible. Así es. En realidad, digo, ya ahora está muy de moda esto de, como mencionan, ¿no? Los superfoods, que son alimentos pues, que tienen mayor cantidad de Ujú. compuestos Sí, antioxidantes, tienen que tienen supernutrientes por incluso, todos lados, ¿no? exacto, tienen componentes antiinflamatorios, Ujú. pero en realidad no nos tenemos que ir como tan lejos. En realidad, la alimentación básica del mexicano se basa de alimentos, por ejemplo, del maíz, el frijol, el chile, ¿sí? El jitomate, Que son son superfoods alimentos también. que son superfoods, Sí. exacto, y a veces como que perdemos de vista eso. En realidad no tenemos que irnos como tan lejos a querer integrar, por ejemplo, la chía o alimentos que incluso ni siquiera son de nuestra cultura, ¿no? Nuestros alimentos por cultura pues, son alimentos con muchísimas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, que tienen una gran cantidad de vitaminas, de fuentes de proteínas vegetales, que obviamente son menos dañinas para la salud que una proteína de origen animal. Entonces, el retomar otra vez estas bases alimentarias para nosotros, pues va a ser lo que nos puede ayudar como a combatir este tipo de enfermedades crónicas, porque a veces como perdemos de vista eso, ¿no? Y además presumir, ¿sabes qué, doctora? Que la alimentación es la mejor medicina. Claro. La mejor. Te voy a poner un caso, ya lo había platicado aquí en alguna ocasión, caso particular, ese lo viví yo hace muchos años, me acerqué a una nutrióloga para bajar de peso y cuando me mandó a hacer precisamente mis estudios de sangre para ver cómo estaba de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, salí con proteinuria, que es la eliminación de proteína por la orina. Okay. Esto no es bueno porque puede haber alguna afectación. ¿Y qué hicimos? Con alimentación. Ujú. Y se corrigió. Así Al es. siguiente estudio, a los 6 meses, no apareció la proteinuria. Por eso insisto mucho en el hecho de que la alimentación es poderosísima. Estemos sanos o ya tengamos una enfermedad crónica, ¿no? Claro, sí, eso que mencionas la verdad es importantísimo y que, bueno, finalmente yo me dedico a la parte de atención a pacientes con enfermedad renal. La verdad es que el poder atender a un paciente en una etapa oportuna, es decir, cuando solamente presenta diabetes, cuando solamente presenta hipertensión y no esperarnos a que ya tenga algún problema cardiovascular, cardiovascular o alguna lesión renal, Ujú. o sea, no esperarnos como a ese punto. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, lo ideal sería que lo identificáramos cuando solo hay proteinuria, pero la realidad es que nosotros detectamos al paciente cuando ya tiene una lesión renal, cuando ya se encuentra en una etapa Claro, más avanzada. y ya vienen las diálisis y Exacto. posteriormente la hemodiálisis. Entonces, el tratar con un paciente simplemente con sobrepeso o obesidad e intentar reducir el consumo calórico, bajar de peso, disminuir el tejido adiposo, todo eso son medidas preventivas para el desarrollo de otra enfermedad crónica que va a ser mucho más
catastrófica, ¿no? Como es la enfermedad renal. Entonces, el manejo también del paciente con diabetes o hipertensión es fundamental, el control estricto de la presión arterial, que incluso ya las cifras de presión se han reducido en las últimas guías sugeridas por la Asociación Americana del Corazón. Y bueno, el control estricto de la glucosa, el bajar de peso, el evitar el tabaquismo, etcétera, todos son medidas preventivas para este tipo de enfermedades que son mucho más pues severas, ¿no? Así es, pues la alimentación importante, estemos sanos o no, sí, de repente está bien que nos portemos mal, nos aventemos una pizza, una hamburguesa, a lo mejor frituras o alimentos así, pero yo creo que entre mejor tengamos un hábito alimenticio sano, podemos prevenir, y si ya tenemos una enfermedad, controlarla, sí, que es lo más importante, o curarla, dependiendo del caso. Muy bien, pues doctora Abril Gutiérrez, nutrióloga clínica, muchísimas gracias por estar con nosotros este día aquí en Código Salud. Esta es tu casa, bienvenida las veces que tú desees para platicar de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.